Recibimos hoy a Luis Socias, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de COE, para hablar de fondos europeos, concretamente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Desde el primer momento se ha hablado del Plan de Recuperación como la gran oportunidad para la economía española. ¿Crees que realmente está suponiendo esa gran oportunidad para las empresas españolas? ¿Está cumpliendo con las expectativas? Yo creo que en primer lugar debemos mantener la ilusión y la visión de que estos fondos y este plan es una oportunidad para recuperar la economía y para modernizar el modelo productivo, y lo que hace falta ahora es que realmente convirtamos esa oportunidad en algo real, y ahí es donde creemos importante que además de que los fondos lleguen o que tengamos un plan que está aprobado por Bruselas y que ahora pidamos un incremento de fondos a través de la adenda, que esos fondos se materialicen, y es importante que lleguen a la economía real, que haya desembolsos a empresas a través de convocatorias ágiles y numerosas, que haya facilidades de acceso y por tanto que las empresas perciban que esto es una realidad. Hasta a día de hoy tenemos una ejecución que es mejorable y por tanto tenemos que convertir que esta oportunidad o lograr que esta oportunidad sea realmente una realidad. ¿Qué papel está jugando COE en el proceso de asignación de los fondos? Yo me atrevería a decir que estamos trabajando en una triple perspectiva, ¿de acuerdo? En primer lugar, estamos trabajando en línea de asegurar que se accede y se facilita la información a las empresas. Existe un desconocimiento importante porque muchas de ellas nunca habían trabajado con el sector público pidiendo una ayuda pública o gestionando una ayuda pública, y por tanto estamos acelerando esa información. Estamos trabajando con nuestras organizaciones territoriales como COE Aragón para acercar esa realidad, cómo funcionan las convocatorias, qué convocatorias van saliendo, qué pasos deben seguir, etcétera. En segundo lugar, estamos trabajando con el Gobierno en propuestas específicas que entendemos que son en beneficio del interés de las empresas. Estamos trabajando, por ejemplo, en propuestas de mejora de la agilidad administrativa, en propuestas de refuerzo de ideas como incentivos fiscales para acelerar la ejecución. Estamos trabajando en propuestas de reformas estructurales que entendemos que son las que España necesita, como puede ser un PERTE del talento y el empleo para asegurar que reducimos el gran número de ocupaciones vacantes que existen en ciertos sectores. Y en tercer lugar, y esto es una cuestión muy importante que además nuestro presidente se lo ha puesto desde el principio como una prioridad, estamos contribuyendo a ayudar al seguimiento y evaluación de los fondos para que realmente vayan a lo que tienen que ir y garanticemos que el fin con el que nacen se da por cumplido en España. Sí. Hasta ahora, la llegada de los fondos europeos a la economía real ha sido más lenta de lo deseado. Sin embargo, parece que 2023 se perfila como un año verdaderamente decisivo. ¿Crees que podríamos aprovechar todo su potencial? ¿Está el tejido empresarial preparado para ello? Yo creo que llevamos tiempo y meses hablando de esa velocidad crucero que nunca llega, y es una cuestión, un término que acuñó la vicepresidenta primera del Gobierno y que es una cuestión que queremos que llegue cuanto antes. Nosotros creemos que las empresas están preparadas y están deseando que los fondos lleguen para poder ejecutar esas inversiones, y lo que estamos deseando es que este año 23 sea el año en el que realmente se acelera esa ejecución, que tenemos un ritmo de publicación de convocatorias más ágil que el que tenemos hasta la fecha, y que esa cuantía de desembolsos se produce y llega. Y de hecho ahí lo que buscamos es que esos ritmos de ejecución o de desembolso que ahora están en el 30% se incrementen sobremanera, tanto a nivel autonómico como nacional, porque entendemos que es la forma en la que realmente se puede reconducir esta situación y, insisto, modernizar el tejido productivo. ¿Y cómo crees que va a encajar la adenda en este contexto de 2023? Nosotros creemos que la adenda tiene que encajar primero a través de una participación real y profunda del tejido productivo, es decir, creemos que las empresas deben ser escuchadas, y a diferencia de lo que ocurrió en el plan del 2021, donde no se tomó demasiado en consideración por parte del Gobierno las aportaciones del sector privado, creemos que la mejor fórmula de que la adenda funcione es que eso sea desde el principio. En segundo lugar, creemos que tiene que utilizarse para mejorar, no en el fondo del destino de fondos, sino en la forma de ejecutarse, y ahí creemos que es el momento de impulsar a través de la adenda iniciativas como los incentivos fiscales, como los proyectos de actores territoriales, como líneas específicas vinculadas con sectores estratégicos, en este caso de Aragón, como es la automoción, el aeroespacial o el agroalimentario. Y en tercer lugar, creemos también que es importante que se acompase esa adenda o esa mejora en la ejecución con reformas que realmente sean estructurales y que no se queden en cuestiones que no están en el meollo de lo que necesita el
el tejido productivo, sino que vayan a cuestiones clave, como puede ser la estrategia global de competencias o de formación profesional, como puede ser la ya mencionada el PERTE del talento y el empleo para reducir el gap que hay en ciertas profesiones, etcétera. Respecto de, hablando más de las empresas, ¿cuáles son algunos de los consejos básicos que darías a una empresa que quiera optar a estas convocatorias del plan de recuperación? Yo quizás en primer lugar les sugeriría y les orientaría a estar al día de la información, y para eso hay canales habilitados por COE Aragón, por COE Nacional, incluso por el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, para tener al día esa información. En segundo lugar, hace falta anticiparse en la parte de documentación transversal que es requerida en cualquier convocatoria. Hay papeles que cuanto antes los tengamos previstos mejor, vinculados con estar al día, por ejemplo, del pago a Hacienda, estar al corriente del pago a Hacienda, cuestiones vinculadas con escrituras de la sociedad, etcétera. Y en tercer lugar, que es muy importante, más allá de tener proyectos concretos en la cartera de inversiones de la empresa, asegurar que adaptamos ese proyecto a lo que pide la convocatoria, es decir, que encaja bien el traje a medida que diseña el sector público. Eso va a hacer que nuestros porcentajes de éxito o la probabilidad de éxito sea mucho mayor. Sí, yo creo que ese es el consejo clave. Por otro lado, los proyectos estratégicos para la recuperación, transformación y transformación económica, que también son más conocidos como PERTE, son un elemento clave de la estrategia del plan. ¿Responden efectivamente a las necesidades de los sectores a los que se dirigen? Yo creo que están bien identificados los sectores estratégicos definidos en los PERTES. Tenemos 12 ahora mismo aprobados. El último tiene que ver con una cuestión tan relevante como la descarbonización de la industria, que en sectores y en regiones tan numerosas de España son tan relevantes, pero no es tanto acertar en los sectores, que eso sí es así, incluso en la figura, que ha sido muy potente, sino hace falta acertar en el diseño de las convocatorias. Hemos visto el ejemplo del PERTE del vehículo eléctrico conectado, que de una previsión de una partida inicial de 2.975 millones de fondos públicos, solo se ha ejecutado en unos 700 millones, en torno al 25%, y por tanto hace falta acertar en el diseño, que no sean unas convocatorias diseñadas en laboratorio, que luego es difícil extrapolar a la realidad, sino que sean convocatorias que, como nacen del diseño conjunto con el sector privado, nos aseguramos que al final la ejecución va a ser alta. De hecho, desgraciadamente no hay mayor prueba de que no ha funcionado algo bien cuando en vez de una convocatoria de los PERTES va a haber más de una, precisamente porque no se ha ejecutado al 100% lo que inicialmente estaba previsto. Por tanto, creemos importante que se acierte en el diseño con facilidades para las pymes, por ejemplo, de cómo tienen que ocurrir a los consorcios, por ejemplo, reduciendo el porcentaje de avales que tienen que acreditar a la hora de acceder a las ayudas, etcétera. En general, ¿cuál ha sido el grado de ejecución de los PERTES? ¿Cómo están ahora mismo? A fecha de noviembre, de 30 de noviembre, en diciembre publicamos un informe específico desde COE vinculado con los PERTES, teníamos unas tasas de ejecución de en torno al 9% de pagos realizados con cargo a los PERTES. Es verdad que en diciembre ha habido la publicación de algunas convocatorias relevantes, como la del PERTE agroalimentario, una de las dos líneas del PERTE de economía circular, etcétera, pero es importante que, además de acelerarse esa publicación, se acelere también esa ejecución. Sí. De hecho, en comparación con el resto de los países de la Unión Europea, ¿cómo se posiciona España en lo relativo a la ejecución del plan? La primera cuestión relevante es que en España, desgraciadamente, no existen datos oficiales rigurosos y actualizados de ejecución, a diferencia de otros países como Portugal, que tienen un cuadro de mando que actualizan semanalmente, donde claramente aparece identificado la cuantía de fondos que ha sido comprometida, transferida a otros órganos administrativos y la que realmente llega a las empresas. Es difícil en España, desgraciadamente, a día de hoy, contar con esa información, porque la herramienta que estaba llamada a recoger todos esos datos, que es la plataforma COFI, la famosa plataforma COFI, no está todavía plenamente operativa. Por lo tanto, tenemos un problema de datos al que estamos intentando dar respuesta a través de los servicios que tenemos en COE y de algún asociado, etcétera, como puede ser Iguay, que tiene un observatorio específico con ESADE, etcétera. ¿Cómo estamos? Estamos con necesidad de acelerar. Hay países que han incorporado otras herramientas como incentivos fiscales que están haciendo que vaya más rápido en esa ejecución. ¿Hay algún país que destaca especialmente en esa ejecución? A mí me gustaría destacar un país que no suele ser el principalmente destacado, que es Grecia, que ha hecho una cosa a nuestro juicio muy positiva, y es trabajar muy bien y muy directamente con empresas privadas, de asesoría, de consultoría, de industria, para dibujar las ayudas, diseñar las ayudas y ejecutarlas junto con ellas, y a la vez ha implicado desde el principio el sector financiero. Y por tanto es un país que ha articulado unos sistemas de trabajo muy específicos, muy férreos, y que está consiguiendo capilaridad territorial y sectorial
por trabajar desde el principio con ellos. Y es una cuestión que estamos pidiendo que en la adenda se refuerce porque nos parece importante. Sí, la verdad es que lo es. Ya a nivel autonómico, Aragón es una comunidad que destaca por su apertura a mercados exteriores y por el dinamismo de sus empresas. ¿Crees que eso se traduce en una mejor o una peor situación respecto del resto de las comunidades autónomas para recibir los fondos? Yo creo que la vocación internacional y exportadora que tiene la empresa de Aragón es muy importante en un contexto además en el que los fondos europeos también priorizan y fomentan a través de los Next Gen y de otros fondos adicionales que se trabaje en red y se trabaje mirando hacia afuera. Por tanto, creo que están bien posicionados. El segundo aspecto que es importante para Aragón es su localización geográfica y sus infraestructuras que ayudan a que sea un polo logístico, que en un contexto como el actual es importante. Y en tercer lugar, cuenta con sectores estratégicos a los que mencionaba previamente, como el aeroespacial, como el de automoción o el agroalimentario, que están muy situados en lo que la Unión Europea ha establecido como prioridades de capacidades estratégicas, de autonomía estratégica y, por tanto, de destino de fondos. Sí, desde luego. La verdad es que es muy interesante todo esto que nos has contado y estaremos muy atentos a las siguientes convocatorias. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos que las empresas puedan aprovechar estos fondos europeos para hacer realidad los proyectos de crecimiento y mejora en los que están inmersos. A vosotros y a vuestra disposición a través de COE y a través de COE Aragón para cualquier duda que surja. De acuerdo. Muchas gracias.